Buenas y bienvenidos otra vez a esta semana con Raquel. Ahora vamos a estar hablando sobre el Medicaid y en particular el Medicaid cuando tiene que ver con nuestros niños. Y con eso le quiero dar la bienvenida a la abogada que está con nosotros para hablar sobre estos temas, que se especializa específicamente en esto de los niños deshabilitados o con necesidades españoles, lo que vamos a tener que traducir un poco, entonces tengan paciencia con eso, pero quería empezar dándole la bienvenida. Thank you for joining us, Betsy. Good to see you. Thank you. Let's talk a little about just generally Medicaid for children and how that works, because a lot of people don't understand that that's even available for kids, so we'll just go through that generally. Vamos a empezar hablando específicamente cómo funciona el Medicaid para los niños y entonces explicamos los diferentes programas. Well, Medicaid is a public health insurance program for low-income families, and most of the people who are on Medicaid are children and disabled adults and children. And today we're going to be talking about Medicaid. There's regular Medicaid and there's also Medicaid HMOs or managed care. And everything that I'll be talking about today we'll get in more into children's rights under Medicaid, and those will apply to both regular Medicaid and managed care Medicaid HMOs. Claro, ella está explicando que bueno, hay dos diferentes programas cuando hablamos de Medicaid. Como saben muchas personas, el Medicaid es un programa federal que es accesible a las personas que son de bajos recursos, no solamente las personas mayores de bajos recursos, pero también niños de bajos recursos o niños deshabilitados. Entonces hoy lo que vamos a estar es enfocando en los derechos de esos niños cuando hablamos de si tienen un programa, si participan en el programa de Medicaid solo o de lo que se llama Managed Care, que es otra parte del Medicaid. So when we talk about children's rights under Medicaid, there's a lot of confusion about this. Some parents know about Medicaid waiver, but how does that process even work and how long does it take? Because most people complain that it takes from 5 to 7 years. Well, what you might be talking about is the Medicaid waiver, and that is something that families often have to get put on a waiting list for, and that's a little bit different than the regular Medicaid program. In Florida, we actually have a variety of healthcare programs for low-income children. Medicaid is for lower-income children, but there's also something that's called Florida Kid Care, which is for families that are a little bit higher. And depending on the program, it varies. The income eligibility varies depending on the age of the child. For those programs, families who are at 200% of the federal poverty guideline should be able to qualify for one of those programs. So for a family of 4, for instance, that's about $45,000. In addition, there are some immigration requirements as well. So if there are children that are out there, if your child is not insured right now, then you should apply to be on one of those programs, even if your income is above the 200% of the federal poverty guidelines. Right. Pero déjame explicar. So we're talking about, lo que ella mencionó es que existen diferentes tipos de programas. Claro, yo mencioné lo que es el Medicaid waiver, que muchas personas tienen que ponerse en una lista de espera para tener ese tipo de flexibilidad y toma varios años. Y la mayoría de los padres, cuando hablamos de niños con disabilidades, conocen ese programa. Pero claro, existe el Medicaid regular y también diferentes programas en el estado de la Florida, como Kid Care. Nosotros hablamos sobre el tema de Kid Care cuando tuvimos con nosotros al senador René García, y como saben tiene que ser 200% bajo de la línea de pobreza, que viene siendo para una familia de 4 como unos $45,000 al año. Entonces si no tienen seguro y están en ese, de un punto de vista económico, pueden cumplir con eso y con los requisitos inmigratorios deben aplicar a esos programas bajo el estado de la Florida, Kid Care, y eso se hace con el Departamento de Niños y Familia. So when we talk about Medicaid generally and children's rights under that program specifically, what is important for parents to know? Well, children have a legal right to almost all medically necessary health care services if they're on Medicaid. So they have a right to diagnosis and screening, so they have a right to go get a physical or a mental or a developmental disability screening. They have a right to vision and dental screenings. They have a broad range of rights for testing in order to diagnose any health problems, and they have a wide range of rights for treatment.
So if the child's doctor prescribes something and says this is what your child needs, most likely that your child has a right to get whatever that service is, whether it is some kind of a treatment or a medication or some kind of medical equipment. And the reason why that Medicaid system is set up like that is because Congress created this program to make sure that even low-income children started life out having access to health care. It's important that children start off life healthy. So some of these treatments that the Medicaid will cover includes things like orthodontia and behavior therapy and physical therapy and speech and occupational therapy. And as you'll be hearing in a few minutes, one of the new things that it covers is applied behavior analysis for children with autism. So most of the time, if your child's doctor prescribes something, your child should have a right under Medicaid to be able to access it. Pero y es importante que lo que ella está explicando es que cuando hablamos de los derechos de los niños, cuando tienen Medicaid, tienen muchos derechos a muchos diferentes servicios, más allá de lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de las personas necesitadas y las personas mayores y los derechos que le dan a ellos bajo Medicaid. En particular, cuando hablamos todo desde la ortodoncia hasta programas dentales, hasta programas de visión, si el médico de cabecera del niño dice que esto es un tratamiento que le hace falta al niño, el Medicaid tiene que cumplir con ese mandato. Y esto, claro, es muy interesante cuando hablamos sobre las terapias para el comportamiento, las terapias del habla, que sabemos que hay muchos niños que tienen necesidad de eso. Y vamos a estar hablando en la segunda parte de esto sobre el autismo y las leyes, cómo han cambiado sobre lo que el Medicaid le tiene que dar a los niños autistas. For parents who have children that either could apply for Medicaid or that have Medicaid and are having problems with that are not receiving that treatment, or they're listening to this and they say, well, that doesn't make any sense, right? I went to the doctor and they said this, and then Medicaid denied me. Right. How does that process work? Well, if that happens where your doctor prescribes something and either the Medicaid agency or your Medicaid HMO says we're not going to cover all of whatever it is that the doctor prescribed, you might have a right to legal assistance in order to try to get that full amount of the prescription. And if you are in Miami-Dade County, you can contact your local legal services program, which is Legal Services of Greater Miami. Their phone number is 305-576-0080. And the same goes for if you apply to try to get on Medicaid or on Florida Kid Care, and you're not able to get on, then you can also try to see if you might be able to have legal assistance to either get on these Kid Care or the Florida Medicaid program, or else to get the full amount of the prescription that has been prescribed from your doctor. Claro, yo le estaba preguntando, bueno, ¿qué es lo que hacen las personas si están escuchando esto y dicen, bueno, mi niño tiene Medicaid o yo apliqué para Medicaid y me negaron? Y ella está explicando que tienen el derecho a acudir a servicios legales gratuitos si viven aquí en el condado de Miami-Dade. Esto es muy importante porque no es solamente para los padres que, por ejemplo, el médico de cabecera le dijo que su hijo tiene necesidad para un tratamiento y cuando fueron a recibir ese tratamiento, Medicaid le dijo que no lo iban a pagar o que no lo iban a cubrir, sea el plan regular o lo que es el HMO. De esos padres pueden tener un pleito legal contra el sistema federal para darle esa ayuda, pero también los padres que aplicaron a este programa, que son una gran mayoría, que le dijeron que no podían recibir esto, y también los padres que aplicaron a los programas del estado de la Florida cuando hablamos de Kid Care o otros programas para las personas de bajos recursos, también puede ir a la oficina de servicios legales del condado Miami-Dade County para recibir asistencia con estas diferentes aplicaciones. Let me ask you a question, because I think it's interesting, and especially when we talk about disability too, there is an understanding in the legal community that you're denied several times and you have to appeal, but the average person doesn't understand how that functions, and they believe that if they're denied, then they're denied. And that's it, right. I know that's a big problem that people realize, because a lot of people don't realize that children have this broad legal right to all medically necessary, most medically necessary services. And so that even means
when your doctor says writes a prescription and says that you need to go to, let's say it's therapy, some kind of therapy, 3 times a week, but either Medicaid or the Medicaid HMO only prescribes 2 times a week, or only covers 2 times a week. Or let's say your doctor has prescribed something, you're waiting to get authorization for that service, and you've been waiting for 3 months. That's known as some kind of a delay. Well, those kinds of things you trigger your legal rights to be able to, like what you were saying, possibly appeal those kinds of decisions. Right. Es importante porque yo le estaba preguntando, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando los padres hacen estas aplicaciones y se lo niegan, ¿no? Porque y cuando hablamos no solamente de aplicar a estar a estos programas, también de deshabilidades, en muchos casos sabemos que la primera respuesta del gobierno es decir que no van a cubrir estos diferentes servicios, y ella estaba explicando que algo como, por ejemplo, si el médico de cabecera dice que el niño requiere terapia 3 veces a la semana, pero el Medicare o el HMO le dicen que no, que nada más que le van a cubrir 2, o si están esperando que le den el servicio al niño y esa demora es de 3, 4 meses, entonces le están negando ese servicio al niño, y bajo el estado de la Florida, los derechos que tienen los niños, eso pueden tomar acción legal para asegurarse que los niños están recibiendo esa asistencia porque es su derecho. Finally, for parents that are navigating this process, it's a little complicated in regards to that. When should they start doing this? Because part of the issue is that they normally start when there is an illness or when there is something already, and then what happens with pre-existing conditions? Right. Well, children who have a right to be on Medicaid or on Florida Kid Care programs should be able to access those services even with pre-existing conditions. And under the Affordable Care Act, now children are able to access even private insurance if they have pre-existing conditions. Now, in order to apply, if your child doesn't have health insurance, even if they're not sick, it's important that they do, just in case, because they'll be able to access a lot more, preventive health care screenings and that kind of thing now. And so in order to apply, you can just go onto the Florida Kid Care website, which is www.floridakidcare.org. Another problem that we know families have is trying to find a provider that takes Medicaid once they get it, right, or trying to find sometimes they have trouble finding transportation to that provider. And if that happens, you can contact your local Medicaid agency, and they have a responsibility to help you find a provider or access transportation. Right. 2 puntos que ella hizo que son muy importantes antes que se nos acabe el tiempo en este segmento. Es el primero, que los padres tienen que entender que en muchos casos esperan hasta que el niño esté enfermo para hacer este tipo de aplicaciones, lo deben hacer antes, pero si esperan hasta que ya exista una enfermedad, el Medicaid tiene que cubrir esa enfermedad. No piensen de porque no hicieron la aplicación antes, esto es algo que se le va a negar, porque es una condición preexistente. Y segundo, ya cuando tienen el amparo de este programa y tienen problemas encontrando a un médico o a un lugar que le dé el servicio, la agencia de Medicaid tiene el deber de ayudarlos a encontrar un médico o un HMO, y también tiene la obligación de ayudarlo con el transporte. Well, thank you very much, Betsy. It was very informative. Yo voy a poner los números y la información que mencionó Betsy en mi página de Facebook y Twitter para las personas que estén viendo este programa ahora, incluyendo la información de Florida Kid Care. Pero quédese en sintonía. Vamos a regresar a hablar sobre un caso en el estado de la Florida que ha hecho no solamente noticias aquí, pero noticias nacionales. Quédese en sintonía.